para dar una definición amplia y correcta de la palabra arrepentimiento, hay que hablar de 4 pasos. Número 1, hay que ser contristados, según Dios, contristados por el pecado. Luego, número 2, cambio de corazón. Y el corazón se refiere a la mente, las emociones, la voluntad, la conciencia. Y luego, número 3, cambio de vida. O sea, el fruto del arrepentimiento. Y luego, cuando posible, la restitución. Y sin duda, este es, en cuanto al plan de salvación, este es el mandamiento más difícil. El arrepentimiento, según Dios, es producido por tristeza, por los pecados. Tristeza según Dios, segunda a los Corintios 7, versículos 10 y 11. Y un ejemplo muy claro de esto es el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro estaba predicando a los judíos y les acusó de haber crucificado a su Mesías. Y dice la Biblia que ellos estuvieron compungidos de corazón. Es la idea de ser cortados, corazones destrozados. Y preguntaron, ¿qué haremos? Sinceramente queriendo hacer lo necesario para obtener el perdón de los pecados. Muy bien. Entonces esto resulta en la obediencia. En este caso, el apóstol Pedro también les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, en este caso, la gente al arrepentirse lo demostraron siendo bautizados para perdón de pecados. Es una lección que muchos, miles y hasta millones de sectarios deberían aprender. Ellos creen que deberían arrepentirse de la borrachera y de toda clase de pecado. Bueno, ellos deberían arrepentirse de enseñar falsa doctrina, de que no es necesario ser bautizado para perdón de pecados. Pero aquí en esta ocasión, en Hechos 2, 3,000 personas sí se convencieron. Fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia de Cristo. El Cristo había edificado la iglesia que Él compró con su propia sangre. Todos deben, en primer lugar, creer en Dios, claro. Y deben arrepentirse de sus pecados porque Él, Dios, Todopoderoso, Creador del mundo, el único Dios vivo, y Él nos da vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17:25. Jesús dice en Marcos 10:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este amor, el creer y el amar a Dios de todo corazón, seguramente deben
producir el arrepentimiento. El amor debe producir el arrepentimiento. Romanos 2, verso 4. También se incluye el temor de Dios. Según a los Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Vamos leyendo algunos de los muchos textos que hablan del arrepentimiento. Teniendo en mente, hermanos y amigos, teniendo en mente esos 4 pasos que estoy mencionando, contristados, según Dios. Luego, cambio de corazón, mente, entendimiento, voluntad, emoción, conciencia. Y luego, cambio de vida, llevar fruto de vida, de arrepentimiento. Y luego, si es necesario, si es posible, la restitución. Si usted mata a alguien, bueno, no lo puede resucitar. Por eso yo digo que sí es posible. Pero como el caso de Zaqueo, él sabía que sí era posible. Y él dice que si él hubiera defraudado a alguien, pues lo iba a restaurar cuadruplicado. Eso sí es restitución. Es un tema aparte, es un tema que debería estudiarse con mucho, pero mucho cuidado. Muy bien, Mateo 3, 1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17, Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué deberían arrepentirse los judíos? Bueno, pues obviamente leyendo Mateo y Marcos y Lucas y Juan, ellos tenían mucho de qué arrepentirse. Mateo 15, 8 y 9, Jesús les dice que ellos enseñaban doctrinas humanas, mandamientos de hombres. Y dice que en vano me honran enseñando tales cosas. Deberían arrepentirse de la hipocresía, Mateo 23, de negar, como los saduceos, negar la resurrección, y como el judío orando, supuestamente orando a Dios, pero nada más expresando su propia arrogancia, hablando de lo muy justo que él era. Ahora en Hechos 2, otra vez, vamos recordando, versículo 38, que a los judíos que por la mano de los romanos habían crucificado a Cristo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otros ejemplos muy bonitos del arrepentimiento es el hijo pródigo, texto muy conocido por muchos, Lucas 15, el hijo pródigo, y luego Hechos 16, el carcelero de Filipos, y luego en Éfeso muchos de los que practicaban la magia quemaron sus libros que valían mucha plata, mucho dinero. Ahora, vamos estudiando también lo que no es el arrepentimiento. Cosas que tal vez los hombres a veces quisieran usar como sustitutos. Pero no es el mero remordimiento.
Ahora está involucrado, desde luego, está involucrado el remordimiento. Pero Judas, él estaba lleno de remordimiento, aún le movió a cometer suicidio. Pero arrepentirse, no, más bien él se destruyó a sí mismo. No es el mero temor del castigo. Dice Hechos 24-25 que Félix, cuando oyó la palabra, él tuvo temor. Una versión dice que temblaba. Pero que sepamos, él no obedeció al Evangelio. No es el meramente ser convencido del pecado. Porque en Hechos 2, cuando los judíos obviamente estaban convencidos de su pecado, pero tenían que preguntar, ¿qué haremos? Así es que le faltaba la obediencia al Evangelio. No es, desde luego, no es la tristeza del mundo. De esto Pablo habla cuando habla de ser contristados según Dios. También habla de la tristeza del mundo. No es la mera oración. Aquí mucha gente sin duda piensa que no, pues nada más clamando a Dios. Bueno, pues eso sí, es muy indicado, pero no es necesariamente el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos y amigos, tomen nota, recuerden esos 4 pasos y no omitir ninguno de ellos. Otra cosa que también le puede extrañar, pero no es simplemente comenzar a asistir a los servicios. Es bueno, es un buen paso. Claro que sí, porque ya se está acercando a Dios. Eso sí. Pero el mero asistir a los servicios no es en sí, no es el arrepentimiento. Pero desde luego hay esperanza de que lleve al arrepentimiento. No es meramente la confesión de pecados. No. Por ejemplo, el hombre puede decir, pues yo siento mucho que yo haya hecho un desastre de mi vida. Mi esposa me dejó y perdí mi empleo, mis hijos no me respetan. Esa es tristeza del mundo. Eso no es tristeza según Dios. Siento mucho que haya lastimado gente inocente. ¿Y luego qué? Y la palabra penitencia, palabra católica, que no es Biblia. No es Biblia. La idea de que uno, ya de repente quiere cambiar, de algún modo quiere cambiar, y luego pues le enseñan o él cree que no, haciendo esas buenas obras y asistiendo, orando y todo eso. No. Recuerde los 4 pasos y no buscar sustitutos, porque no sirven. Simplemente no sirven. Otra cosa, y eso, cuidado con esto, el dejar de pecar en sí mismo, el dejar de pecar no es necesariamente el arrepentimiento. Dejó de pecar, pero tal vez es que está pensando en las consecuencias y ya no quiere esas consecuencias y deja de hacerlo. Uno
entiende que lo que el fumar, lo que el tomar, lo que muchas cosas hacen a su salud o hace mucho daño. Pero ¿por qué dejan de pecar? Esa es la pregunta. Ok, entonces vamos al grano. ¿Qué es el arrepentimiento? Ok, antes del arrepentimiento, ¿qué decimos? Pues, hago lo que yo quiero. Y después, hago lo que Dios quiere. Hago lo que Dios quiere. Es el cambio que es necesario. Cambio de mente, aceptar el pecado, aceptar la culpa, y buscar el perdón de Dios, obedeciendo al Evangelio de Cristo. Cambio de voluntad, arrepentido. Mateo 21, 29, arrepentido fue. Lleva entonces al cambio de vida. Efesios 4, 28, el que hurtaba, ¿ya no hurta tanto? No. El que hurtaba, pues solamente de vez en cuando ahora. No, tampoco. El que hurtaba no hurta más. Tajantemente ya. Deja de pecar. El que usaba palabra corrompida ya no habla así. El que tomaba ya no toma. El que fumaba ya no fuma. Y así toda la lista, todas las obras de la carne. Hay que crucificar al viejo hombre, hacer morir lo terrenal en nosotros y luego ser como hombres muertos, ser sepultados en el agua del bautismo para obtener el perdón de pecados. Los sectarios, los bautistas y muchos sectarios, ellos bautizan, pero bautizan según ellos a los vivos, porque dicen que ya al creer ya es vivo, ya es salvo, por fe sola ya es justificado, ya es nuevo hombre. Y luego sepultar, ¿qué? Sepultar un hombre vivo. Yo no sé dónde usted, aquí en Odessa, Texas, no es legal sepultar gente viva. Hay que estar seguro que están muertos. Mateo 19, 9, cualquiera que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Repudiar, algunos dicen divorciarse, o simplemente dejar, es romper, es separar lo que Dios juntó. No por causa de fornicación. No es que la pareja haya cometido adulterio, nada más que no se llevaban bien, estaban muy peleados y ya no. Entonces el hombre repudia o deja, se separa de su mujer. Y luego ya, pues, busca otra. Y se casa otra vez. Y en eso adultera. ¿Por cuánto tiempo? Pues todo el tiempo que vive con ella. Y entonces, ¿qué hacer?
Muchos creen que, bueno, pues si uno entonces se convierte y obedece al Evangelio, todos sus pecados son perdonados y se puede quedar con esa segunda mujer. No, pues eso es pura mentira del diablo. Si sigue viviendo con la misma mujer, sigue adulterando. No, pero hermano, sería muy difícil dejarla, yo sé. Por eso Jesús habló de cortar la mano derecha. Jesús habló de sacar el ojo derecho. Por eso Jesús habló de tomar su cruz y sígueme. Claro que sí cuesta. Los pecados tienen consecuencias. ¿Hasta cuándo vamos a aprender eso? ¿Hasta cuándo? Los pecados tienen consecuencias. Y son pesadas, muchas veces son muy pesadas. Pero el arrepentimiento es lo que digo, es el mandamiento más difícil de todos. No es difícil creer, hay mucha evidencia. Y no debe ser nada difícil confesar a Cristo como Hijo de Dios. No debe ser nada difícil ser bautizado en agua, pero el arrepentirse es cambio radical de la vida. Eso sí, es difícil. Es la puerta estrecha, es el camino angosto. Es llevar una cruz. Como Jesús dice claramente. Muchos, aquí estamos hablando de millones, se encuentran en iglesias. Y no sé por qué se llaman iglesias, son sectas. Cristo estableció una iglesia. Él compró una sola iglesia con su sangre y no hay otra. Y decir que la iglesia es la combinación de 1000 denominaciones es enseñanza de Satanás. Eso no es cierto. No es Biblia. Hermanos y amigos, no es Biblia. Pero millones se encuentran en iglesias humanas. Y Jesús dice en Mateo 7 que en el día del juicio que muchos van a estar delante de Él diciendo, hablando del Señor, tú sabes, como nosotros hemos sido tan religiosos, aún profetizando, echando fuera demonios y hablando en lenguas y todo eso. Y Jesús dice, jamás os conocí. Apartaos de mí. ¡Qué tragedia! Tanta gente, buena gente, noble de muchas maneras, serviciales y buenos en la familia, buenos en el trabajo, buenos de 1000 maneras. Pero confían en religiones humanas, dando espaldas a Dios, dando espaldas a Cristo, dando espaldas al Calvario. Y no obedecen al Evangelio de Cristo, y no les interesa ser miembros de la iglesia que Cristo estableció. Bueno, dice Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Eso es lo importante del arrepentimiento. Hechos 17:30, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Dice Cristo, si no os arrepentís, pereceréis. Y lo repite, Lucas 13:3 y 5. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden
al arrepentimiento. Qué pensamiento sublime, hermanos. Qué pensamiento tan precioso. La Biblia habla claramente del destino de los que no obedecen al Evangelio, de la consecuencia de vivir y andar en el camino ancho hasta el fin, voluntariamente siguiendo a Satanás hasta la muerte. Pero Dios no quiere eso. Ellos voluntariamente van al destino que era y es para Satanás y sus seguidores. Dios no quiere eso. Hay gente que dicen que, no, pues el infierno no va a haber infierno. Ellos no conocen a Dios. No saben que es Dios, es un fuego consumidor. Es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Y los que dan espaldas a Dios y prefieren seguir a Satanás, ay, hermanos y amigos, consecuencias tan horribles. Tan horribles. Entonces, Dios no quiere que nadie perezca. Y la Biblia dice en Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Deben marcar esto en su Biblia, subrayar en su Biblia, Romanos 2:4. Pero si el hombre voluntariamente rechaza, menosprecia, pisotea la bondad de Dios, va a haber consecuencias. Y las falsas doctrinas de los testigos y mormones y otros que niegan la Biblia no ayudan. Hacen más daño animando a la gente a seguir en sus malos caminos. La esperanza de la vida eterna, dice Tito 1:2. Esta esperanza de la vida eterna seguramente nos mueve hacia el arrepentimiento. Entonces, ¿por qué tantos rehúsan obedecer este mandamiento? Bueno, el orgullo es una cosa. El orgullo lleva a la resistencia cuando exhortado. Y la Biblia está llena, repleta de ejemplos de tales personas, leyendo allá en los libros de los reyes y crónicas. Esta verdad es muy, pero muy obvia. Y Pablo habla en 2 Timoteo 3:2 de amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Y como ya hemos comentado allá en Romanos 6, en Efesios 4 y Colosenses 3, los hombres no quieren crucificar al viejo hombre. No quieren despojarse del viejo hombre. Son amadores de sí mismos y son amadores de sus malos caminos, sus malas prácticas. Pero no están usando la inteligencia que Dios les dio. No están pensando. Es pura insensatez estar viviendo unos cuantos años aquí en la tierra y luego morir no preparado para el juicio final, no preparado
para aquel día. Y luego tendrán que escuchar la palabra de Jesús que dice, apartaos de mí, malditos, al castigo eterno. Hermanos y amigos, hay muchos hombres, como dice Pablo en Romanos 1, que profesan ser sabios. Son intelectuales, tienen su doctorado. Ellos son ricos y poderosos y grandes hombres. No. Ante los ojos de Dios es pura insensatez, es locura vivir en este mundo ahora como si pudiera seguir para siempre viviendo así como está. El Señor nos dice amplia y claramente lo que debemos esperar. Es ineludible. La vida termina. El día de juicio viene. Hay personas que tienen mucha lealtad hacia amigos, familiares, y no quieren arrepentirse. Muchos aceptan, son como Eva. Satanás engañó a Eva. Adán y Eva bien sabían lo que Dios había dicho. Dice Satanás, no, eso no es cierto. Millones escuchan a Satanás. Que lo que Dios dice, no es cierto. Hermanos y amigos, prepárense. Como dice la Biblia, arrepentidos. Que el Señor nos ayude a aprender y obedecer su santa voluntad.